Esta es la circulación en Barcelona en una hora cualquiera de un día laboral cualquiera. Podría comparársela con la de París, Roma, Londres o tal vez con la de Tokio por su densidad en habitantes. Barcelona, con una angosta área municipal de 98 kilómetros cuadrados, tiene 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado y Tokio 16.000. Desde el funcional autobús al simpático Simón, todo parece estar pensado para que el barcelonés o el visitante tenga a su alcance tanto los polígonos industriales como las áreas de recreo. En el llano de la Boquería de las Ramblas, el 27 de julio de 1872, fue inaugurada la primera línea de tranvías de tracción a sangre que unía el centro de la ciudad con la Villa de Gracia. Tartanas, sabinas y ómnibus se encontraron con la seria competencia del tranvía, que ya empezaba a utilizarse en algunas capitales europeas. En Barcelona, el proyecto de los emprendedores ingenieros Luna y Vila no había prosperado hasta que el industrial metalúrgico Alejo Suyol, con la colaboración de Eduardo Viada, lo modificó y amplió consiguiendo su concesión. Con ayuda financiera inglesa se constituyó la sociedad de Barcelona Tramway Company Limited, que envió a Barcelona al ingeniero Gerardo L. Untoff, que en 6 meses realizó el tendido de las vías. En 1877 apareció el tranvía de vapor, popularmente llamado Tranvía de Foc, y también el Rey Herodes. La única competencia a las redes tranviarias fue el Ripper, que circulaba sin necesidad de vías. En enero de 1899 aparecieron los primeros tranvías eléctricos. Las compañías barcelonesas se reestructuraron y buscaron nuevos capitales. La línea de circunvalación fue el primer servicio de tranvías movidos por electricidad, a la que siguieron las de Gracia, Barceloneta y Pueblo Nuevo. El ruido y las chispas crearon un cierto recelo hacia los nuevos tranvías, pero pronto los barceloneses se habituaron a este nuevo sistema de locomoción que se incorporó a su vida cotidiana. No hi ha pas per l'empresa del tramvia, ni llei, ni ayuntament, ni policía. 16 pasajeros y 8 en la plataforma. Cada minuto un tropiezo, cada cuarto una avería. Visca el tranvía. El cine también se interesa por el tranvía. Fructuoso Gelabert, pionero del cine español, nos ha dejado un histórico testimonio de la expectación despertada al paso de un tranvía a principios de siglo. Mientras el Imperial hacía las delicias de los pasajeros varones, ya que la escalera de acceso podía ser un atentado al pudor de las damas de la época, la red de tranvías se extendía hasta las populares colinas de Vallvidrera y el Tibidabo. En 1906, la catalana, de Rippers, quiso dar la batalla al tranvía e importó 7 autobuses. Experimento que fracasó antes del año por falta de repuestos. En la segunda década
seguía la coexistencia entre el transporte a sangre y el eléctrico, dando una inusitada vivacidad a la circulación barcelonesa. En 1922 se fundó la Compañía General de Autobuses. La industria del automóvil se había perfeccionado y su utilización para el transporte público era ya eficaz y rentable. El éxito conseguido motivó que la compañía de tranvías también adquiriera y pusiera en servicio varios autobuses. Ambas compañías acordaron cooperar, contribuyendo así al progreso de la red de transportes de Barcelona, que en la Exposición Universal de 1929 daba claras pruebas de ser una de las mejores de Europa. Al finalizar la guerra civil, quedaban escasamente un 20% de los vehículos en estado de prestar servicio. La tarea de reconstrucción y recuperación del material fue tanto más difícil de realizar en cuanto que a los pocos meses la Segunda Guerra Mundial hizo imposible la importación de repuestos. La falta de carburantes líquidos obligó a la suspensión de numerosos servicios de autobuses. Esta circunstancia favoreció a los tranvías y al Gran Metropolitano, y fueron proyectados y construidos más de 70 trolebuses. En 1941, el ayuntamiento firmó un acuerdo para la unificación y explotación del transporte urbano de superficie. Las fuertes inversiones requeridas y la imposibilidad de aumentar las tarifas exigían unos recursos financieros superiores a las posibilidades de la empresa privada, dando lugar en 1952 a la municipalización del transporte público urbano. En 1959, el tranvía era aún el medio de transporte público más utilizado en Barcelona. Por cada pasajero transportado en autobús o trolebús, 3 utilizaban el tranvía. El proceso de instalación de vías, que había progresado considerablemente, se llevaba a término con gran rapidez y eficacia. Una de las más modernas líneas fue la que facilitaba los desplazamientos a la nueva zona universitaria.
En la actualidad el autobús predomina sobre los demás medios de transporte público. Desde la madrugada, autobuses y microbuses salen de las cocheras para dirigirse a sus respectivos recorridos que cubren toda la superficie de la ciudad. El mantenimiento, conservación y reparación de las unidades de transporte se realiza en los propios talleres de la compañía. En 1960 marcó el punto álgido de pasajeros que utilizaron los servicios de la Compañía de Transportes de Barcelona. A partir de dicho año, debido al incremento del vehículo privado, comienza un descenso progresivo del uso de los transportes públicos. A pesar de ello, la red sigue extendiéndose, aumentando continuamente el número de kilómetros ofrecidos. Un eficaz complemento del transporte urbano lo constituye el metro, que por su parte aumenta y mejora sus servicios, pasando de 18 kilómetros de línea en 1963 a 43 kilómetros en 1976. Si en un principio los autobuses eran carrozados en madera y hierro por medio de lentos y primitivos procesos, hoy, con la utilización de materiales sintéticos, se ha conseguido no solamente simplificar los métodos,
sino también una mayor rapidez de construcción. Semanalmente, una nueva unidad pasa a engrosar la flota existente. Autobús carrozado y listo para realizar su servicio. Si las primeras compañías de transporte público fueron en un principio estudiadas no solamente para proporcionar un servicio al ciudadano, sino también para repartir dividendos entre los accionistas, actualmente la explotación del transporte público ha dejado de ser un negocio. La disminución del número de viajeros es por el momento un hecho irreversible, como lo es el incremento constante de unidades y la progresiva expansión de la red de desplazamientos. Todo ello equivale a un encarecimiento del coste del transporte por unidad y kilómetro, ya que los mayores efectivos de la flota se traducen en mayor consumo de carburante y más personal, cuya remuneración absorbe el 70% de la recaudación total. El constante aumento del tráfico privado mediatiza la agilidad del autobús hasta impedirle sobrepasar los 7 kilómetros por hora de media en las horas punta. Para agilizar la circulación, se han puesto en funcionamiento en las grandes ciudades europeas las bandas reservadas, cuya aplicación a gran escala es de desear para bien del usuario. Las necesidades impuestas por el incontrolable crecimiento del tráfico rodado obligaron a la supresión del tranvía. No está lejos el recuerdo del que fue la médula del transporte público en nuestra ciudad a través de todo un siglo, paulatinamente sustituido por el autobús, más flexible para adaptarse a la circulación actual. El 18 de marzo de 1971 se despidió al último tranvía. Los barceloneses le dispensaron un cariñoso adiós, quizá de nostalgia, quizá de gratitud, por un transporte que empezó siendo un medio de recreo y acabó incorporándose a las necesidades impuestas por el progreso, desplazando a este servicio ciudadano que tanto había contribuido al desarrollo de Barcelona. El tranvía Blau es el único tranvía que subsiste en Barcelona. Constituye de por sí más una atracción ciudadana que un medio de transporte.